Probablemente todavía esté archivando papeles en algún lugar de Qatar, si es que siquiera superó el campamento de entrenamiento. No se suponía que debía escucharlo, pero lo hice. La voz provino de detrás de la torre de champán, lo suficientemente alta como para abrirse paso entre el suave jazz que sonaba en el salón de baile. Aún no había llegado a mi mesa. Hice una pausa por medio respiro, las palabras flotando en el aire como un centro de mesa cursi que nadie se atrevía a quitar. No me di la vuelta. Simplemente ajusté la correa de mi bolso, alicé el costado de mi vestido azul marino y seguí caminando. La promoción de Cedar Heights High de 2003 había elegido el gran salón del Laurel Creek Country Club para nuestra reunión de 20 años. Lámparas de araña de cristal, un piano de cola cerca del bar, servilletas de cóctel con monograma. Todo en él gritaba nostalgia curada, excepto por el hecho de que la mayoría de ellos claramente se habían olvidado de que existía. La mesa de registro no tenía mi credencial lista. La voluntaria sonrió torpemente y garabateó mi nombre con un Sharpie azul en una etiqueta en blanco. Lo siento, debemos habernos perdido en el lote de impresión, ofreció con los ojos dirigidos a la siguiente persona en la fila. No me sorprendió. El evento de este año no fue solo una reunión. Había sido ampliado a lo que la Junta de Exalumnos llamó una celebración de legado. Habían invitado a graduados destacados de años cercanos, convirtiéndolo más en un evento de relaciones públicas que en un regreso a casa. Así es como entró Alisa. Ella no era parte de la promoción de 2003. Se graduó 2 años después que yo, pero recientemente había sido noticia como la nueva subdirectora de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia. Y la escuela había empapelado su nombre en todo el programa del fin de semana como si fuera realeza regresando a casa. Invitada destacada, miembro del alumnado discurso de 6 minutos, incluso un montaje de video producido profesionalmente sobre el liderazgo de exalumnos a través de las décadas. El hecho de que también fuera mi hermana menor. Nadie mencionó esa parte. El presentador la presentó justo después del servicio de cena, con la voz resonando de entusiasmo. Señoras y señores, den la bienvenida a nuestra distinguida invitada, un producto orgulloso de Cedar Heights y una fuerza emergente en la política nacional, la señora Alisa Lawson. Estallaron aplausos, se levantaron teléfonos. El proyector reprodujo un video de Alisa dándose la mano en conferencias de prensa, parada en podios, riendo a cámara lenta junto a miembros del gabinete. Entró como si fuera dueña de la habitación. Vestido rojo a medida tacones que hacían clic con intención su cabello en la misma onda perfecta que llevaba en su graduación de Derecho. Sonreía como una mujer que nunca había sido otra cosa que admirada, y yo encontré la mesa 14 escondida detrás de un pilar de soporte cerca de los dispensadores de bebidas. Sin centro de mesa, sin tarjeta de nombre, solo un cóctel de camarones medio comido en medio de una bandeja de plástico y 3 exalumnos que apenas recordaba de la clase de química de 2º año. Al otro lado de la sala, Alisa saludó a alguien cerca de la mesa principal. Luego, sus ojos se posaron en mí por un segundo. Su expresión no cambió. Ni un saludo ni un reconocimiento. Solo una mirada como al ver a un extraño en un ascensor. Fue entonces cuando Derek Hughes se inclinó hacia el tipo de al lado y soltó la frase como el remate de un chiste. Probablemente todavía esté archivando papeles en algún lugar de Qatar. Si es que siquiera superó el campamento de entrenamiento, se rió el tipo. Otra mujer también lo hizo. Alguien susurró: espera, ¿no dejó la facultad de Derecho o algo así? No parpadeé, no los corregí. Eso les habría dado algo. Simplemente di un sorbo de agua tibia. Sentí el borde del vaso presionar contra el anillo de West Point, que todavía llevaba debajo de la manga, y me recordé la única verdad que me había llevado a través de cada informe, cada base, cada campo de batalla. No necesitaban saberlo, pero lo sabrían. Alisa me encontró eventualmente.
Ella se abrió paso entre la multitud que se mezclaba como si flotara aceptando cumplidos y abrazos a medio camino como si fueran su derecho de nacimiento. Su vestido rojo atrapaba toda la luz. La gente se inclinaba cuando hablaba. Su risa parecía durar un segundo más que la de los demás. Cuando llegó a la mesa 14, se detuvo lo suficientemente lejos como para evitar tener que sentarse. «Bueno», dijo con los ojos escaneando los tableros de ajedrez plegables y los platos casi vacíos. «Siempre te han gustado los rincones tranquilos», la miré. «Y a ti siempre te ha gustado el foco». Ella inclinó la cabeza como si le hubiera entregado un regalo. «Alguien tiene que hacerlo». No esperó una respuesta. Se volvió hacia el grupo de la mesa de al lado y se deslizó sin problemas en una conversación sobre ética cibernética federal y percepción mediática. Su voz subió lo suficiente como para ser escuchada por todos los cercanos. Bajé la vista hacia mi vaso. El hielo se había derretido. No me sorprendió que me colocaran al final. Alisa conocía a alguien del comité de planificación. Por supuesto que sí, y no me extrañaría que hiciera que la lista de asientos pareciera simbólica. Érase una vez. Yo era la persona sobre la que los profesores enviaban cartas brillantes a casa. Primera violín fundadora del Club de Relaciones Internacionales entre los 5 mejores del estado en debate. La chica que había recibido una beca completa para Columbia y se esperaba que se convirtiera en jueza federal a los 35. Luego lo rechacé. Regresé a casa un fin de semana en mi 3er año y les dije a nuestros padres que no iría a la facultad de Derecho. Me iba a matricular en West Point. Papá me miró como si hubiera confesado un crimen. Mamá no dijo nada, solo recogió la mesa de la cena con movimientos bruscos. Y Alisa, todavía con su uniforme de escuela preparatoria, todavía 3 pasos detrás de mí en cada categoría que importaba, cruzó los brazos y preguntó, «¿Por qué tirarías todo por la borda?» Le dije que no estaba tirando nada. Estaba eligiendo algo diferente más grande. No me habló durante 3 semanas. Para cuando se graduó y siguió la trayectoria que todos querían Stanford, luego Yale, se había convertido en la hija que presentaban en las fiestas de cóctel, la de los boletines de alumnos brillantes, la cuyo nombre aparecía en los artículos de opinión de los periódicos. Y yo desplegué una y otra vez, a veces durante meses, a veces durante años. Y con cada misión, cada destino, cada función clasificada, me volví más pequeña en su mundo, menos mencionada, menos conocida, menos real. No resentía el silencio. Resentía la rapidez con la que la gente lo llenaba con sus propias suposiciones. Al otro lado del salón de baile vi a Michelle Tran. Estaba cerca de la fuente de ponche sosteniendo una copa de vino blanco. Sus ojos escaneaban la sala hasta que se encontraron con los míos. No sonrió. Tampoco apartó la mirada. Solo un momento de quietud, como si estuviera tratando de recordar si alguna vez fui alguien digno de ser notado. Hice un pequeño asentimiento. Ella lo devolvió vacilante, reflexiva, y luego se giró cuando alguien le dio un codazo en el hombro. De vuelta en mi mesa, alguien dijo algo sobre los camarones crudos. Nadie me miró. Y me senté allí, rodeada de extraños conocidos, sabiendo que había vivido 100 vidas desde que todos caminamos por esos pasillos de la escuela secundaria. Pero en esta sala, para ellos, yo seguía siendo solo la chica que desapareció. No me quedé mucho tiempo después del postre. Alisa todavía estaba dando vueltas por la sala como en una parada de campaña. Alguien sacó un proyector para los momentos destacados del último año. Fotos en las que no estaba. Clubes a los que no me uní. Sonrisas que ya no reconocía. Me escabullí antes de que comenzaran las superlativas del anuario. El pasillo fuera del salón de baile estaba en silencio acolchado, con alfombras gruesas y apliques dorados opacos. Tomé el ascensor sola hasta el 4º piso, introduje la clave en mi habitación y giré la cerradura. Dentro, el zumbido del silencio se sentía más pesado de lo que debería. Colocó mi bolso en la mesita de noche, me quité los tacones y crucé hacia el tocador. Debajo de la bolsa de ropa colgada
Saqué un estuche rígido negro mate, sin insignia, sin etiqueta, solo peso y propósito. Lo coloqué en la cama, presioné la palma de mi mano contra el panel biométrico y esperé el leve clic. Dentro capas de tecnología parpadearon. Una pequeña pantalla brilló en azul suave. Esperando órdenes. Hablé al receptor. Lawson Natalie, autorización ECO 5. Una pausa luego, la pantalla se desbloqueó. Inundada de datos seguros, señales de misión, actualizaciones de protocolo, notificaciones de alerta. Una palabra apareció en rojo en la parte superior. Merlin. Me senté lentamente. Merlin no era solo una base de datos de amenazas. Era un motor de vectores predictivos, un sistema sensible diseñado para rastrear y contrarrestar campañas de desinformación de alto nivel antes de que afectaran al público. Y yo había ayudado a construirlo. No el software, el marco, las vías de respuesta, las partes que no se incluyen en los manuales. Y ahora alguien lo había violado. Una señal directa se iluminó. JSC Ops como entrante. Toqué el icono de aceptar. El rostro que apareció en la pantalla parecía no haber dormido en 2 días. Coronel Simmons, mi enlace de campo en el Comando Cibernético Conjunto. Señora, dijo sin preámbulos, tenemos una situación. ¿Qué cambió? 3 nodos se activaron. Merlin marcó clústeres de atribución falsa vinculados a subdirectorios de Phoenix. Los indicadores sugieren una fuga interna. Inteligencia quiere que lo vea ahora. No parpadeé. Entendido. Él vaciló. Luego, autorizaciones para extracción informal si no regresa a DC antes del astero 700. Eso incluye la recogida activa en el campo. Miré el reloj de la pared. 9:12 p.m. Dígales que estaré lista en 6 horas, dije. Anotado. La llamada terminó. Miré la pantalla, el mapa brillante de puntos de interferencia que pulsaban por Europa y la costa este. Para la mayoría de la gente, parecía un montón de datos. Para mí, era un lenguaje que había pasado años aprendiendo a interpretar. Ghost Viper nos entrenó para leer sombras como señales de tráfico. Esa unidad solo había existido en el papel durante 5 años, e incluso entonces, la mayoría de las páginas habían sido redactadas hasta el punto de no reconocimiento. Pero recordaba cada misión, cada baja, cada vez que daba la orden de salida, desde un búnker 5 pisos bajo tierra, mientras la cara de alguien parpadeaba en el satélite. Era la mayor general Natalie Lawson. 2 estrellas, Comando Cibernético Conjunto, nominada el último trimestre para la 3ª estrella pendiente. Pero en ese salón de baile de la reunión, yo era solo la chica que desapareció después del 3er año. La hermana que dejó la facultad de Derecho, la nadie en azul marino, y si no me presentaba en uniforme, pronto alguien más vendría a presentarse por mí a la vista de todos. El Pentágono no hacía solicitudes amables cuando Merlin se veía comprometido. Cerré el estuche, hice clic en los cierres, lo volví a colocar debajo de la cama. Luego me levanté. Hora de prepararse. La noche siguiente me paré afuera del salón de baile, nuevamente esta vez en uniforme. Mis medallas estaban cuadradas en mi pecho. Mi placa con mi nombre brillaba, y por primera vez desde que llegué a Cedar Heights, sentí que no tenía nada de qué disculparme. La gala ya estaba en marcha. Adentro alguien estaba dando un discurso, probablemente el jefe de relaciones con exalumnos, leyendo nombres de una lista de patrocinadores. Podía escuchar risas educadas y el leve tintineo de la cubertería. Di una última respiración y empujé las puertas. Nadie se dio cuenta al principio. Entré en silencio, me mantuve por los bordes alfombrados como siempre. La mesa 14 estaba vacía. Alisa estaba de nuevo cerca del podio enmarcada por las luces del escenario, lista para la cámara. Llevaba seda verde oscuro y una sonrisa que parecía presidencial. No me acerqué a ella. En cambio, asentí al camarero, me deslicé alrededor de la mesa de postres y me dirigí hacia el patio trasero. El aire estaba más fresco aquí.
pinos meciéndose al borde del campo de golf, estrellas en el cielo. Entonces lo oí bajo, al principio, luego inconfundiblemente roto. Algunos invitados miraron hacia arriba, otros siguieron hablando asumiendo que era tráfico hasta que dejó de serlo. El viento cambió. Las servilletas salieron volando de las mesas. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Alguien dejó caer una copa. Para cuando el helicóptero apareció sobre los árboles, toda la sala se había vuelto hacia la pared de cristal del salón de baile. La gente salió con las manos sobre la cabeza, los vestidos azotados por el viento. El helicóptero descendió lentamente, metódicamente sus luces, proyectando largas sombras sobre el campo de golf. Aterrizó a no más de 10 yardas de la pista de baile, las hélices cortando el aire como un reloj. Entonces la puerta se abrió. El coronel Simmons salió erguido con expresión indescifrable. Caminó con propósito por el césped, pasando las luces de hadas, pasando las caras confusas, y se detuvo directamente frente a mí. Saludó a la General Lawson. «Señora, estamos listos. El Pentágono la necesita». Jadeos se dispersaron como fichas de dominó. Una mujer con un vestido floral retrocedió hacia la fuente de chocolate. Jason dejó caer su vino. Derek, quien había hecho el comentario sobre mí, todavía archivando papeles en Qatar, se quedó paralizado con la boca abierta. Alisa salió la última. Sus tacones se hundieron ligeramente en la hierba mientras intentaba mantener el equilibrio. Observé cómo sus dedos se cerraban alrededor de su copa de vino, apretados con los nudillos blancos. Por un momento nadie dijo nada. Ni música ni aplausos, solo el latido de las hélices y el peso de la realización instalándose sobre cada rostro como un error. Entonces escuché a Michelle suave sacudida. «¡Oh, Dios mío, Natalie!». Me volví hacia ella, nuestros ojos se encontraron. Parecía que acababa de reaprender mi nombre. Hice un pequeño asentimiento. Nada ensayado, ningún discurso, ninguna revelación dramática, solo la verdad hablada con claridad. No estuve ausente, estuve sirviendo. Luego me volví hacia Simmons y dije, «Vámonos». Él me entregó el casco. Ajusté la correa mientras caminábamos. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre como una pregunta nunca más. Llegamos al helicóptero, el viento tirando de mi uniforme. Antes de subir miré hacia atrás una última vez a la reunión. Los rostros, la hermana que una vez me llamó a rincones tranquilos, ahora incapaz de encontrar su equilibrio frente a mí. Por primera vez en años, no me estaba escondiendo. Me subí al pájaro. La puerta se cerró detrás de mí. No esperaba que fuera noticia. Realmente no. La misión era clasificada. La partida abrupta. No hablé con la prensa. No dejé una cita. Simplemente me fui. Pero 2 días después mi cara estaba por todas partes. Capturas de pantalla del aterrizaje del helicóptero. Una imagen congelada del coronel Simmons saludando. Mi espalda vuelta casco en mano abordando el pájaro. Algún editor de video repitió la frase. «General Lawson, estamos listos», como si fuera el tráiler de una película. No pasó mucho tiempo antes de que Alisa actuara. Ella siempre supo cómo controlar una narrativa. Este equipo fue un podcast pulido de 12 minutos subido bajo el brazo de medios de su campaña. El mito de los héroes silenciosos. El título solo fue un golpe en el estómago. Sutil, directo, diseñado para una negación plausible. Nunca dijo mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. El episodio entero estaba lleno de implicaciones de que algunas personas persiguen el rango por validación, que otras militarizan el patriotismo para aplausos, que el verdadero servicio no necesita un foco. Su voz tranquila y segura flotaba bajo música de piano suave. «Deberíamos honrar a quienes sirven en silencio», dijo, «no a quienes descienden del cielo en teatrales coreografiadas». En cuestión de horas, el sonido estaba en todas partes. Ediciones de TikTok, carretes de Instagram, hilos de Twitter, diseccionando mi lenguaje corporal. Spawn out, Aixo Helicopter Hero, Pextol en valor,
ex hermana de la favorita. Los influencers se abalanzaron como si fuera un deporte. Algunos lo llamaron cosplay militar. Otros cuestionaron si todo había sido escenificado. Algunos dijeron que era el clásico ego de oficial, pero no todos se unieron a la pilona. Marines retirados comenzaron a publicar sus propias historias. Un piloto de la Fuerza Aérea unió el podcast con un silencioso «No sabe de lo que está hablando, señora». Un oficial naval compartió su citación de la Estrella de Plata y dijo: «El silencio no siempre es una virtud. A veces es un mecanismo de supervivencia». Aún así, el daño estaba hecho. La narrativa tenía piernas. Para el viernes, The Atlantic publicó un artículo titulado «Espectáculo o servicio». Cuando las disputas familiares entran en la seguridad nacional, The New York Times solicitó comentarios. CNN se comunicó con mi oficial de comunicaciones, quien declinó cortésmente. No respondí no por miedo, sino porque sabía lo que quería. Alyssa siempre había sido una táctica a su manera. Entendía la percepción, la influencia, la reputación. No necesitaba vencerme directamente. Solo tenía que reencuadrarme, sembrar dudas, difuminar los bordes, dejar que el público llenara los espacios en blanco. No era nueva en ese juego. Lo había jugado en salas de informes, desde Cobell hasta Stoddard. Pero se sentía diferente cuando el francotirador era tu propia sangre. Aún así, mantuve mi silencio porque sabía la verdad. Y la verdad no era sexy, no se volvía viral, no venía con una banda sonora cinematográfica ni con una edición viral. Parecía días de trabajo de 20 horas en Bahrein. Sonaba a comunicaciones encriptadas y informes nocturnos. Se sentía como perder funerales y cumpleaños porque una operación salió mal. Era feo, era silencioso, era real, así que no respondí al ruido. Pero guardé los recibos. Y cuando llegó el momento, me aseguré de que las personas adecuadas vieran lo que realmente importaba. No los titulares, no los hashtags, sino el memorando que había estado llevando durante semanas, firmado por el secretario de Defensa. Siempre supe que Alyssa tenía un don para dar forma a las narrativas, pero nunca pensé que llegaría tan lejos como para reescribir la mía. Comenzó con un mensaje de Jason. Me preguntó si podíamos hablar fuera del registro. Nos reunimos en un café tranquilo cerca del Pentágono. Al principio no me miró a los ojos, solo jugueteó con la tapa de su café. «Te debo una disculpa», dijo, «por cómo te tratamos y por lo que dejé que sucediera». No dije nada. Esperé. Jason suspiró y sacó su teléfono abriendo una carpeta etiquetada como documentos de reunión de archivo. Se suponía que debía ser honrada en la reunión de los 10 años, un foco de logros de toda la vida. Teníamos tu nombre en la lista, pero Alyssa nos pidió que lo elimináramos. Dijo que habías declinado, que no querías que la cultura militar eclipsara la noche. Hizo una pausa. Le creí. Lo hizo sonar razonable. Podía sentir mi pulso disminuir, no acelerarse, solo caer como agua fría asentándose en mi columna. Hizo más que eso, agregó abriendo un correo electrónico. Databa de hace 15 años. Asunto Re. Ceremonia de la Medalla de Honor. Coordinación de un Lawson DOJ a la Oficina de Asuntos Militares. Natalie Lawson rechaza respetuosamente cualquier ceremonia formal o prensa en torno al premio. Ella desea seguir siendo una contribuyente silenciosa y prefiere no ser contactada para futuros compromisos. Bloque de firma Natalie Lawson. Excepto que yo nunca había escrito ese correo electrónico, ni siquiera lo había visto. Michelle fue quien lo encontró. Había estado buscando comunicados de prensa y archivos de contactos antiguos del DoD después de las secuelas de la reunión. Algo no le cuadraba, así que preguntó. Lo rastreó hasta un servidor interno del DOJ a la oficina de Alyssa. Crucé la IP que Michelle me había dicho por teléfono. Se envió desde su dispositivo de trabajo. Te suplantó Nat. Forjó tu negativa a la medalla de honor. La había ganado durante la operación Winterfall. Clasificada durante años, solo desclasificada hace 2 meses.
Nunca se reconoció públicamente debido a ese correo electrónico falso. Durante 2 décadas pensé que el silencio era un protocolo de seguridad. Resulta que era estrategia. No me protegieron. Me borraron sutilmente, sistemáticamente, con suficiente habilidad como para que no notara la falta de peso, solo que algo se sentía mal. Recordé las veces que no recibí seguimiento de antiguos mentores, las entrevistas que se prometieron y luego nunca se emitieron. El reconocimiento que llegó y se fue antes de que siquiera supiera que existía. Todo este tiempo pensé que era el costo del servicio clasificado, el precio del secreto, pero no lo era. Era Alyssa. Miré a Jason. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Él vaciló. Porque al ver aterrizar ese helicóptero me di cuenta de que habíamos estado siguiendo a la Lawson equivocada. Asentí lentamente, no con victoria, sino con luto. Por los años perdidos, las verdades enterradas, los honores robados no por el enemigo, sino por mi propia sangre. Dijeron que no aparecería. Alyssa ciertamente pensó que no lo haría. Su nombre estaba por todo el programa esa noche. Discurso especial de la subdirectora Alyssa Lawson. Se paró pulida en el escenario de nuestro antiguo auditorio de la escuela secundaria. La misma sala donde una vez la vi ganar la presidencia del cuerpo estudiantil con una sonrisa que sabía encantar y cortar. Pero esta no era la noche de graduación. Era la ceremonia de inducción al Salón del Legado. Cada 5 años los exalumnos que habían ejemplificado honor, servicio y liderazgo eran agregados al muro cerca de la entrada principal. Nunca fui nominada, nunca mencionada hasta ahora. Entré durante el intermedio en uniforme. Las puertas no chirriaron, pero las cabezas se giraron de todos modos. No saludé, no sonreí. Simplemente caminé derecho por el pasillo central. Pasé a viejos compañeros de clase que habían publicado memes sobre mí. Los ojos de Alyssa me encontraron primero. No parpadeó. Ese era su don. Nunca parpadear primero. Pero no vine a discutir. Vine a ser vista. Subí al escenario en silencio después de un breve asentimiento del director Harrow. Al principio no me reconoció hasta que alguien le susurró al oído. Luego casi tropezó haciéndose a un lado. No di un discurso. Saqué una foto de mi carpeta, la sostuve bajo las luces y la sujeté al podio. En ella estaba con uniforme de combate en el desierto, dándome la mano con el general Aubrey Clean en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Sin filtros, sin prensa, solo un momento de trabajo real, de reconocimiento real, que nunca se había impreso en un solo boletín escolar. Esto, dije, es donde he estado. Me volví lentamente hacia la multitud. Me borraste de programas, podcasts y mesas de cena, pero no de la historia. Se podía escuchar el cambio de aire en la sala. Sin aplausos, sin susurros, solo silencio. Alyssa no dijo nada, pero su mandíbula se había apretado ligeramente, esa pequeña señal que nunca dominó. Continué con la voz firme. El legado no es solo lo que se celebra, también es lo que sobrevive a ser ignorado. Estaba a punto de bajarme cuando alguien se levantó en la primera fila. Era la señora Compton, nuestra antigua profesora de civismo. Su cabello ahora era todo plateado, pero su voz no había perdido su claridad. Es hora de corregir el registro, dijo. General Lawson, su nombre pertenece a nuestra pared. Y así la presa se resquebrajó. El director Harrow fue el siguiente, luego Jason, luego Michelle. Uno por uno se giraron. Algunos por culpa, otros por reconocimiento genuino, pero no necesitaba saber cuál. No vine por eso. Miré a Alyssa una vez más, todavía sentada, todavía perfecta, todavía en silencio, y pensé, puedes editar un programa. Puedes falsificar un correo electrónico, pero no puedes deshacer una vida vivida plenamente. Una semana después me reuní con ella en Ems Café, el viejo café de ladrillos de Roosevelt, donde solíamos dividir un rollo de canela antes de las Girl Scouts. Ella lo había elegido. Casi no voy, pero algo sobre el silencio después de la ceremonia. Permaneció no pesado, solo inacabado. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en el reservado de la esquina.
sin personal a la vista, sin prensa, sin acompañantes y sin maquillaje. Solo Alisa con un cardigan azul marino y unas gafas que no reconocí. Su cabello no estaba rizado. Su postura no era perfecta. Parecía que se había quitado la armadura por primera vez en 20 años. No empezó con charlas triviales. Deslizó un sobre la mesa. Dentro había una foto descolorida. 2 niñas sonriendo ampliamente con camuflaje de Halloween. Una con una medalla de cartón prendida en el pecho, la otra saludando dramáticamente con una caja de jugo en la mano. Recordé esa noche. Recordé a mamá haciéndonos cambiar porque los soldados no eran lindos. Alisa exhaló con las manos fuertemente cruzadas. No sabía cómo existir junto a ti, dijo. Siempre estabas llena de seguridad. La gente te veía sin que siquiera lo intentaras. Y yo. Se detuvo, bajó la mirada. Quería ser la que vieran solo una vez. No dije nada al principio, no porque no sintiera algo, sino porque aún no confiaba en ello. Ella volvió a mirarme a los ojos. No me propuse borrarte, pero una vez que empezó fue más fácil seguir adelante que admitir lo que había hecho. El café entre nosotras se enfrió. Finalmente pregunté, ¿qué quieres de mí, Alisa? Ella negó con la cabeza. Nada. Solo que sepas que comí. Sé lo que hice. No fue una disculpa envuelta en excusas. No fue público. No desharía los años, pero fue algo que nunca pensé que obtendría. Así que asentí. No como hermana, no como oficial superior, sino como alguien que había aprendido. A veces las verdades más pequeñas son las más difíciles de decir. Me levanté para irme. Ella no pidió un abrazo, y yo no ofrecí uno. Pero justo antes de llegar a la puerta me di la vuelta y dije, siempre fuiste vista, simplemente no te veías a ti misma. Luego salí del café. No más ligera, no completamente en paz, pero quizás por primera vez un poco más libre. Pensé que me sentiría diferente cuando terminara, como si hubiera cruzado alguna línea final, una que había estado rodeando durante años. Pero el verdadero cierre no es un fuego artificial, es un cambio silencioso. No me retiré, todavía no. Pero sí solicité un traslado a Fort Liberty, donde ahora doy clases invitadas en el Instituto de Ética de Liderazgo. Todos los jueves entro en un aula de cadetes, algunos apenas mayores, que los años en que fui borrada, y les digo la verdad. No los discursos heroicos, no las medallas brillantes, sino el costo del mando, el silencio, la espera, los momentos en que lideras, no porque te vean, sino porque alguien tiene que hacerlo. Michelle se comunicó un mes después de la ceremonia del Salón del Legado. Quería escribir algo, no una exposición, no una nota amable, sino un libro. Juntas lo llamaron Liderando en Silencio. Y dije que sí, porque había demasiadas como yo. Mujeres que no encajaban en el molde. Líderes que eran buenas en el trabajo, pero invisibles en las historias. Unas semanas después, Alisa envió un correo electrónico. Línea de asunto. Sin adornos, solo esto. Adjunto estaba el episodio piloto de una serie documental que estaba produciendo Mujeres al Mando. Comenzó con una toma aérea amplia de Kandahar. Luego una pantalla negra y 5 palabras Natalie Lawson. Coraje sin aplausos, sin título, sin rango, solo la verdad. No lloré, pero me senté con ello durante mucho tiempo. No porque arreglara todo, sino porque por una vez ella no me hizo más pequeña para sentirse grande. Dejó que el registro respirara. La semana pasada finalmente develaron el nuevo muro del Salón del Legado en la academia. La vieja junta tenía nombres en oro, títulos, honores, años de servicio. La nueva pared solo tenía 5 líneas talladas en la piedra, sin adornos, sin decoración. La mía era la última. Natalie Lawson, coraje sin aplausos. Algunas personas preguntaron por qué no quería que se listara mi rango. Les dije porque esa pared no se trataba de jerarquía militar, se trataba de legado. Y el verdadero legado no es ruidoso. No necesita medallas ni discursos, solo necesita ser verdad.
Cuando salí ese día, el viento se levantaba sobre el campo. Algunos jóvenes cadetes estaban haciendo ejercicios. Una de ellas miró y se quedó sorprendida. No saludó, no dijo nada, pero asintió. Y asentí de vuelta. Y supe en ese momento que se burlaban de mí por ser invisible. Pero la historia me vio. Y ahora ellos también lo harán. Gracias por escuchar.